¿Cómo les va? Bueno, entramos en el último periodo de nuestras clases virtuales y ya hemos hablado la semana pasada sobre el lenguaje inclusivo. Hoy les voy a presentar el trabajo práctico que está adjunto, ¿sí?, en los trabajos de clase del Classroom. La fecha de entrega de este trabajo práctico será el 9 de noviembre, ¿sí? Es decir, el último lunes de clase. Eh, Arrancamos viendo los argumentos contra el lenguaje inclusivo, ¿sí? Porque a mí me interesaría que en el trabajo práctico ustedes desarrollen una investigación, busquen argumentos a favor, argumentos en contra, los expongan y cuestionen a unos o a otros, según la posición que ustedes tengan. Por ahora el lenguaje inclusivo no es una obligación, pero forma parte de un debate. Y por lo tanto, en el debate las posiciones se defienden con argumentos. Lo que yo les propongo es que, si quieren tomar partido, por supuesto lo pueden hacer, pero que en lugar de tomar partido de entrada, analicemos los argumentos a favor o en contra del lenguaje inclusivo. Hoy vamos a ver solamente los argumentos contrarios al lenguaje inclusivo. Bueno, en el debate siempre hay posiciones, podríamos decir, tramposas. Es decir, que pretendiendo argumentar a favor de una determinada postura, se utiliza un argumento que no es atinente a la postura. Por ejemplo, si alguien eh, discute sobre fútbol y yo le digo, mire, usted piensa eso porque es hincha de Argentino Junior y es un equipo que no sirve para nada, por lo tanto usted no sabe nada de fútbol. Bueno, este razonamiento es un razonamiento falaz, una falacia, porque en lugar de discutir los argumentos del contrario, discuto las posiciones, podríamos decir en este caso deportivas, pero podrían ser ideológicas o morales, de, eh, de la persona con la que estoy polemizando. Fíjense este argumento que lo saqué eh, de un diario, pero no es el diario La Nación de Argentina, creo que es de Colombia. Es notable que para referirse a un movimiento social que, según se dice, busca la igualdad de ambos sexos, se utiliza el término feminismo y no algo como feminimasculinismo. Bueno, tal vez tenga razón este autor que se llama Pablo Torres. Lo que pasa es que estamos discutiendo otra cosa. No estamos discutiendo cómo se denomina el movimiento, sino lo que ese movimiento tiene para ofrecer, independientemente de su nombre. Y dice así, al enfocarse solo en la mujer, el feminismo, ¿no es cierto?, es fácil perder de vista a los demás miembros de la sociedad. Los hombres, acá tendría que haber dicho los varones, ¿no es cierto?, los ancianos, pero también hay ancianas. Las personas con discapacidad, acá está bien empleado el lenguaje inclusivo. La población LGTB, etc. Tal vez en esto sí tengan razón, ¿sí? En lo último. Pero en todo lo anterior no tiene razón. Este se llama el argumento de la pista falsa. Discutir no lo que se está discutiendo, sino cuestionar al polemista, aquel con el que estamos, o aquella con la que estamos polemizando. Otra cosa común, esto no solo en la polémica pública, sino también en los debates familiares, es no discutir el núcleo, sino la anécdota. Lo saqué de otro portal esto. Coincido con Claire en que hablar de las artes y los hartos no viene mucho al caso, porque como bien lo señala ella, son palabras que no se refieren a personas propiamente. A nadie se le ocurre decir los hartos. Yo es la primera vez que escucho semejante bestialidad.
Pero sí estoy de acuerdo con que en español es posible usar palabras en masculino como padres, por el padre y la madre, niños, por los nenes y las nenas, enfermeros, por los y las agentes de salud. El género es de la palabra, no de las personas a quienes se refiere. Bueno, esto es un debate muy interesante. Porque una cosa es el género como definición de la identidad sexual que adopta cada uno, de la sexualidad que adopta cada uno, y otra cosa es el género gramatical. En ese pantano se van a encontrar ustedes al hacer el trabajo práctico. Por eso quiero que lo elaboren, que lo piensen. No importa la longitud, importa que ustedes vean las dificultades que este tema plantea, independientemente de que estés de acuerdo o estés en desacuerdo. A mí, honestamente, si me preguntan, yo estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo. Lo que pasa es que no encuentro argumentos para defenderlo, aunque sí hay argumentos para defender estas posturas contrarias, ¿sí? Pero no para defender la postura favorable. Continúa esta manía de discutir, dije manía, no manera, esta manía por discutir la anécdota. Porque no estamos discutiendo cómo se va a decir. Después vemos cómo se dice. Ustedes piensen esto, cuando apareció el rayo láser, era una cosa nueva. Entonces no había forma de ponerle un nombre. ¿Y qué nombre se le puso? Láser, que son las iniciales de, en inglés, de algo así como radiación estimulada a través de un haz lumínico, etc. Eso significa rayo láser. ¿Se entiende? Es decir, el problema que tenemos nosotros es no cómo se va a decir, sino por qué es importante el lenguaje inclusivo. Pero vos podés pensar que no es importante. Bueno, ¿por qué no lo es entonces? Es como si peleáramos por decir personas y personas. Este polemista está claramente empantanado en una discusión de anécdotas, pensando que la palabra persona se refiere solamente a mujeres por ser un vocablo femenino. Nadie piensa que la palabra persona deja afuera a los varones. Nadie lo piensa. No, realmente este es un típico argumento falaz. Discutir cualquier estupidez. O, lo que es peor, tomar como estúpido a quien detenta la posición contraria. Desde su creación hasta la fecha, ninguna niña ha dejado de recibir atención en el Hospital Nacional de Niños solo porque el nombre del centro médico no diga niñas. Bueno, puede ser que llamemos Hospital de Niñes, pero no se trata de discutir eso. Ustedes ven la tontería del argumento, ¿no? Lo que está marcado así en letras rojas sobre fondo amarillo. Claramente es porque nunca se ha entendido en este contexto la palabra niños como solo varoncitos. Bueno, es que la postura nuclear del lenguaje inclusivo no dice eso. Y este señor lo que hace es amañar, confundir, empantanar la discusión con tonterías. Este es el argumento de ataque a la inteligencia, muy parecido al anterior. Dice así, las feministas son incapaces de darse cuenta que a esas palabras el género se lo da al artículo que las antecede. Se puede decir la gerente como se puede decir el gerente. Y no es la palabra en sí, dice, la que da el género. Bueno, esto lo que revela es una enorme ignorancia gramatical. Porque no es el sustantivo el que recibe el género del artículo, sino que justamente es el sustantivo el que rige el género del artículo. Es al revés. O sea, no es que vos comés porque estás gordo. Vos estás gordo porque comés. No podés indiferenciar la causa del efecto. Y en la sintaxis,
seguramente ya lo van a ver en las materias relacionadas con gramática, con lingüística, en la sintaxis, la rección, es decir, el hecho de que ciertas palabras rijan a otras, convierte a la sintaxis en un mecanismo de concordancia que se establece por las palabras centrales de la oración, que son el sustantivo y el verbo. Adjetivo quiere decir que va al lado, que es adjunto. Y pronombre que está en lugar del nombre. Y adverbio que modifica el verbo. Bueno, pero este argumento es un ataque a la inteligencia. Nos toma realmente por estúpidos. Y por estúpidas. Entonces dice, hay que neutralizar el artículo. Les gerentes, les profesionales. Bueno, de eso se trata. ¿Sí? Pero este señor está discutiendo la incapacidad de los feministas. Fíjense. Con esto se hace evidente que la posición feminista carece de criterio técnico sobre el asunto y que tales propuestas resultan arbitrarias y caprichosas. Señor, el lenguaje tiene muchos caprichos. Los idiomas tienen muchos caprichos. ¿Por qué? Porque el uso puede ser caprichoso. En términos académicos, nosotros como docentes tenemos que exigir a nuestros alumnos evitar esos caprichos. Pero es un ámbito muy restringido el de la educación. El ámbito social del club, de la familia, del barrio, del comercio, etc., se maneja con un grado mayor de informalidad y por lo tanto hay más caprichos y cuestiones arbitrarias. De hecho, es arbitraria la relación entre la forma de la palabra y su significado. ¿Por qué la mesa se llama mesa? Podemos dar cualquier clase de explicaciones etimológicas, etc., pero no hay una razón intrínseca en la cosa como para que digamos la palabra mesa es la palabra adecuada para nombrar a ese objeto. De hecho, las diferencias idiomáticas son muy grandes y son muy atendibles, pero justamente porque son, como dice acá, arbitrarias o caprichosas. Bueno, este es otro argumento muy usado en la polémica no académica. Si en el ámbito académico te mandás este argumento, digamos que vas a pasar vergüenza. ¿Por qué? No podés decir, por ejemplo, yo no estoy en contra de la homosexualidad porque tengo un amigo que es homosexual. No es un argumento. ¿Sí? Además, que justamente estás en contra de la homosexualidad. Si no, no te meterías a discutir nada relacionado con ese tema. Bueno, este dice así: no me siento en absoluto amenazado por las conquistas femeninas porque sé que para dar derechos a unas no hace falta quitárselos a otros. O sea, lo que reclaman las feministas no implica una reestructuración de las funciones, de los roles masculinos y femeninos en la vida social. No es cierto. El cuidado de los enfermos, el cuidado de los niños, siempre recae como obligación de la mujer y no del varón. El varón entonces tiene, de hecho, el privilegio de desentenderse de las tareas domésticas. Pero esto no es un derecho, esto es una cuestión de hecho. Bueno, acá como ven, este señor opina, le digo señor porque yo sé quién es, ¿no? No quise identificar estos argumentos para que ustedes, cuando hagan el trabajo práctico, se sientan libres de volver a usarlos o de usar otros, etc. Acá pongo de un video que está acá abajo, ¿no es cierto? Está también la referencia de este video de YouTube, está en la hoja del trabajo práctico, en la presentación del trabajo práctico. Esto se llama caballitos de batalla, es decir, ideas que suelen utilizarse como clichés en francés, caballito de batalla es nuestra locución española, es decir, nuestra arma de guerra
en este caso no es nuestra, sino de esta gente, nuestra arma de guerra para combatir en la polémica a los enemigos. De paso les digo que polémica viene de polemos, que en griego significa guerra. Polemizar significa guerrear. Los cambios lingüísticos son espontáneos y no dirigidos. Esta es la teoría del cambio orgánico. Es cierto, o sea, un argumento no es necesariamente falso. Lo que pasa es que puede ser inatinente, es decir, no tener nada que ver con lo que se está discutiendo. Es cierto que los cambios en la lengua son orgánicos, progresivos y muy lentos. Esto es verdad. Pero cuestionar al lenguaje inclusivo porque no va a tener éxito no es una forma de cuestionar. Es simplemente decir, mire, usted quiere llegar corriendo a Mar del Plata, lo han intentado muchos atletas y no llegó. Bueno, pero el otro que a lo mejor quiere, ¿sí? ¿Se entiende? Y lo logra, etc. No podemos negar el deseo de alguien diciendo que otros no lo han realizado. Esta es la teoría del género marcado y no marcado. ¿Qué quiere decir esto? Que nos acostumbramos por economía del habla a utilizar, por ejemplo, el plural para varones y mujeres en el masculino. Por eso es el término no marcado. No hace falta introducir un esfuerzo discursivo adicional. Y por eso es que estamos acostumbrados a decir todos nuestros alumnos y no todas y todos nuestras alumnas y alumnos. Y yo entiendo que esto puede parecer engorroso, pero no es una gran dificultad. Y lo peor del caballito de batalla es este, dice así: hay lenguas que se hablan en países marcadamente machistas, pero no tienen distinción de género. Es cierto, es decir, países donde se discrimina a la mujer muy salvajemente, muy bestialmente, como por ejemplo en Nigeria, no hay distinción de género. Como que hay una, en la lengua, ¿no es cierto? Como que no hay, vamos a decirlo así rápido, no hay una correlación entre el sistema gramatical, por un lado, y la discriminación desfavorable que sufren las mujeres. Esto puede ser cierto, pero no estamos hablando del universo, estamos hablando de la lengua española, ¿sí? Si vos querés mezclar todo, podés decir, hay países donde no se toma vino, entonces, y esos países no tienen tantos pobres, entonces hay que prohibir el vino. No, a ver, los países que no tienen tantos pobres, a lo mejor no es porque no toman vino, sino porque tienen un sistema más justo que no tiene nada que ver con el vino. ¿Se entiende cómo estamos discutiendo el argumento? Vamos a la teoría del cambio gramatical. Esta teoría también es atendible. Por eso yo le puse caballito de batalla. Porque, a diferencia de los otros que nos toman por estúpidos, estos son argumentos técnicos. Es más difícil cambiar componentes morfológicos que componentes léxicos. Y como el género es un componente morfológico, es decir, forma parte de las palabras, pero no son las palabras completas. Como por ejemplo doctor, doctora, abogado, abogada, gerente, gerenta, etc. Es más difícil cambiar componentes morfológicos que componentes léxicos. Esto es verdad. Y eso que la discusión no es si el cambio va a tener lugar. La discusión es por qué hay que cambiar. Y como ven, estos argumentos no discuten eso. Teoría del poder coactivo también es una teoría muy interesante y muy verdadera. Obligar al lenguaje inclusivo es un gesto de prepotencia. Sí, claro que sí. Hubo a lo largo de la historia políticas lingüísticas que suprimían el habla de los pueblos dominados. Por ejemplo, en Argentina, los pueblos originarios, los pueblos guaraníticos, los pueblos tehuelches o mapuches, los aymara, los collas, fueron obligados a hablar español. Bueno, la población
Tucumán, en el norte argentino, en el noreste argentino. Quiero decir, son actos de prepotencia, eso es verdad. Pero de lo que se trata no es de obligar al lenguaje inclusivo, sino de instalar una discusión. Y esto es lo más importante. Más contraargumentos. Esto lo saqué de, acá está de una charla de TED que da una profesora cordobesa que se llama, creo que Elena Pérez. Léanlo, ¿sí? Yo después, no lo lean, véanlo y después, si quieren, lo utilizan o no para el trabajo práctico. Los problemas de discriminación no son del orden lingüístico. Es cierto, los problemas de discriminación no son del orden lingüístico. Pero, o casualidad, también se manifiestan en el orden lingüístico. Ojo. No por resolver la cuestión lingüística se van a resolver los problemas reales. Si cambiar un morfema o un alomorfo, se llaman así, alomorfos, de masculino, femenino a uno neutro, que abarque los dos géneros, etc., ¿va a resolver los problemas de discriminación? No, no los va a resolver. Pero se trata de una batería de cambios que pueden modificar nuestra estructura de pensamiento y poner a la vista de todo el mundo cuestiones injustas que sufren la mitad de las personas que viven en este mundo, que son las mujeres. De eso se trata. Si querés podemos discutir si es la mitad, si son las mujeres pobres, si no las mujeres ricas. Yo ahí me prendería en la discusión. Tal vez no es tan universal la cuestión de la mujer, tal vez no es tan esencial. ¿Por qué? Porque hay mujeres que son más patriarcales o tan patriarcales como los varones. Y hay varones que nos reclamamos menos patriarcales. Ok. Pero esa sería, una vez más, otra discusión. No tiene que ver con el lenguaje inclusivo. El lenguaje responde a las circunstancias y no al revés. Sí, es cierto, pero ¿quién te dice que no estamos en una circunstancia en la cual el lenguaje tiene que adaptar el esquema de pensamiento y de representación de las mujeres, poniéndolas en una condición morfológica, gramatical, de igualdad con respecto al género masculino? Yo no tengo una respuesta, pero este argumento no me convence de lo contrario. ¿El uso genérico del masculino no implica exclusión de las mujeres? No, claro que no. Acá estamos frente a un problema muy serio. Las mujeres son excluidas, reciben una remuneración menor, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de femicidio y no tanto de homicidio en el seno del hogar. ¿Por qué? Porque hay claramente una desventaja. Ahora, eso se debe a que el patriarcado impuso históricamente el uso genérico del masculino, y cuando hablamos de chicas y chicos que van al colegio decimos los alumnos y no les alumnes o las y los alumnos. Claramente no hay una relación causal, pero sí hay una relación circunstancial, lo que decíamos antes. El lenguaje responde a las circunstancias, y justamente las circunstancias son las del patriarcado. No quiero decir que sea la causa, pero sí es un factor. Qué casualidad. Las principales víctimas de violencia doméstica son las mujeres. El colectivo que tiende a recibir remuneraciones inferiores respecto del otro colectivo es el colectivo femenino. Los que tienden a ocuparse de los enfermos, niños, ancianos, etc., en la familia son las mujeres. Puede haber excepciones, pero todo el mundo sabe que el cuidado de la casa, el ama de casa, nadie dice hay un varón ama de casa. No es que no lo dice nadie, son casos muy, muy marginales. Otro argumento es el de la naturalidad
del lenguaje y la no necesidad de duplicar las expresiones. Sí, todo muy bien, pero este es un argumento técnico. Es atendible, no para la discusión del lenguaje inclusivo. Es como si yo te dijera, mira, es necesario que la gente camine más y use menos el auto. Y se pongan a opinar los mecánicos. Van a decir, pero el auto si usted no lo usa es peor que si lo usa porque la lubricación, etc. Tiene razón el mecánico, pero nosotros no estamos hablando del vehículo, sino que estamos hablando de la salud de las personas. Por eso les proponemos que cambien sus hábitos. Y de eso se trata. El debate por el lenguaje inclusivo es cambiar los hábitos de no preocuparnos por la invisibilización de las grandes, medianas y pequeñas injusticias que sufren las mujeres en la vida pública, en la vida privada, en la atención de la salud. Hay mucha violencia ginecológica contra la mujer. Las chicas lo saben mejor, porque probablemente sus propias madres o ellas mismas han sufrido esta violencia en los hospitales y sanatorios. Somos las personas las que configuramos el lenguaje y no es el lenguaje el que configura a las personas. Bueno, acá me permito disentir. ¿Saben por qué? Porque no hay una relación causal, sino que hay una relación bicausal, de retroalimentación. Las personas configuramos el lenguaje, sí, pero espontáneamente. El lenguaje se nos impone a las personas. Nosotros no hemos aprendido las correlaciones entre las formas y los significados de las palabras espontáneamente, sino que lo hemos hecho a fuerza, tal vez no en forma violenta, ¿sí? Pero sí en una forma de imposición. Cuando vos querías decir, digamos, queque y era un caramelo, alguien de tu familia, de tu entorno de adultos, te habrá dicho, no, esto es caramelo, en algún momento te corrigen. Bueno, lo mismo pasa en la escuela. Vos querés decir que la libertad no existe. Bueno, pero la palabra sí existe y el significado que le das a la libertad es un significado polémico. Por eso es que es el lenguaje el que configura a las personas, en muchos aspectos. Recordemos esto, las personas configuramos el lenguaje espontáneamente. Se van produciendo desplazamientos. El lenguaje configura a las personas porque se le impone a cada uno de nosotros la fuerza de la norma lingüística. Bueno, algo que en algún momento tenemos que desarrollar un poco más, porque tiene que ver más con la parte técnica del lenguaje, que de la discusión, que con el debate del lenguaje inclusivo. Hay lenguas que tienen género, ¿sí? Fíjense que en inglés se dice genderless language, ¿sí? O sea, lenguas sin género. Por ejemplo, el inglés, ¿no? Lenguas como género natural. Por ejemplo, lenguas que tienen un género natural y lenguas que tienen un género gramatical. Tenemos sin género, con género, pero el género es natural, y con género gramatical. Los lenguajes sin géneros, como por ejemplo el finlandés y el turco, no asignan género ni a los sustantivos ni a los pronombres personales. No hay una distinción lingüística, así como en español, yo se refiere tanto al varón como a la mujer, tú se refiere tanto al varón como a la mujer, pero él no, él se refiere solo al varón. Nosotros se refiere solo a los varones. Por lo tanto, nuestra lengua no es una lengua sin género. En algunos términos no hay género, yo y tú, pero en otros sí, nosotros. Bueno, la palabra usted, por su etimología, no tiene género, porque se le decía vuestra merced, tanto al rey como a la reina. De ahí viene usted. Bueno, pasamos a las lenguas con género natural. Por ejemplo, es el inglés, que no tiene marcas gramaticales de género.
Pero ellos sienten, por ejemplo, que el barco es femenino y que el árbol es femenino. Nosotros no, nosotros los hispanoparlantes. La mayoría de los sustantivos y las formas asociadas, doctor, teacher, eh, nurse, ¿sí?, pueden usarse para referirse tanto a hombres como a mujeres. O sea, vos podés tener un nurse, se escribe nurse, varón o mujer. En estas lenguas, los pronombres personales son casi la única fuente de expresión del género. El he y el she, pero el we y el you no, que sería el equivalente a nosotros y vosotros. En el plural, they engloba una vez más masculino y femenino. Y tienen un caso particular en el pronombre posesivo. Por ejemplo, Miguel lavó su gato, bueno, el perro, vamos a decir, se dice Michael washed his dog. Pero si fuera en vez de Miguel, María, sería Mary washed her. ¿Sí? O sea, his y her representan a la cosa poseída por un varón, his, o por una mujer, her. Ahí hay un caso donde no se verifica en el inglés esto de las marcas gramaticales de género. Y por último tenemos el lenguaje con género gramatical, que es el francés, el alemán, el italiano, donde ustedes van a tener que buscar para el trabajo práctico qué pasó en términos oficiales con la adopción o el rechazo del lenguaje inclusivo en alguna de estas lenguas, español, francés, alemán o italiano. En español no, lenguas que no son el español. Todos los sustantivos presentan género. Nosotros decimos el mar, ¿no es cierto? La casa. Y todo el enunciado que los incluya carga con el género de este sustantivo. Por eso aparece lo que les explicaba hace un ratito, el término no marcado. Cuando los hablantes refieren a una persona de manera genérica, se asume que es hombre, salvo que haya una señal explícita de lo contrario. Por eso es el término no marcado. Bueno, vamos a razonar. El lenguaje inclusivo es un cuestionamiento de quienes abiertamente expresan su voluntad de torcer el lenguaje para considerar ciertos aspectos estructurales de su funcionamiento como patriarcales y sexistas. Destacar la centralidad del lenguaje en la conformación de nuestro sistema de pensamiento nos lleva a aceptar el debate, no a tomar postura. Aceptar el debate significa no tomar elementos técnicos. Hay elementos técnicos que nos hacen creer que cualquier intervención en el lenguaje puede ser inocua, es decir, puede no producir el resultado que uno busca. Por eso es que hay que reconstruir los elementos que generan y que refuerzan la simetría existente a partir de las marcas de desigualdades de género. Las marcas de otras opresiones, como por ejemplo la expresión con sesgo racista. Nosotros no decimos rubios de mierda, decimos negros de mierda. Fíjense, por ejemplo, las palabras, lo distinto que es ser varón para recibir cierto adjetivo, es un zorro, quiere decir que es un astuto. En cambio, una zorra, no en nuestra jerga, pero sí en España, una zorra es una prostituta. Los insultos, casi todos nuestros insultos tienen que ver con nuestras madres o con nuestra hermana. Nadie se refiere en un insulto a los órganos sexuales del padre, del hermano, del tío, del abuelo. Todos los insultos tienen que ver con la mujer. Entonces, las marcas de otras opresiones, como por ejemplo la expresión con sesgo racista, que implica referirse al trabajo informal como trabajo en negro, y el uso de la expresión trata de blancas para nombrar la trata de personas, como si las negras no fueran prostitutas o no fueran víctimas de la trata de personas.
Bueno, contra el sexismo, y acá terminamos. Varios términos tienen significados tan disímiles si se usan como adjetivos femeninos o masculinos. Perro, perra, zorro, zorra, ligero, ligera. ¿A dónde vamos con estos argumentos? A demostrar que el lenguaje configura el imaginario personal. Y se invisibiliza la discriminación. No solo se invisibiliza al colectivo de las mujeres, a sus derechos, sino que también se invisibiliza la injusticia en el trato que recibe. Se cuestiona, por ejemplo, el empleo de la palabra presidenta, pero no sirvienta. ¿Sí? La invisibilización que implica el uso del género masculino, todos para referirse a grupos de personas en general y a varones en particular. ¿Qué es el sexismo? Es la discriminación que sufre un determinado colectivo en razón del sexo o del género que tiene. En próximas clases vamos a discutir algo sobre la diferencia entre género y sexo, pero eso ya sería entrar más en los estudios feministas que en los estudios o en los debates sobre el lenguaje inclusivo. Con esto me despido hasta la semana que viene. ¿Sí?